Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Y bueno, después de 2 semanas de haber tenido temas especiales por las fechas que pasamos, hoy retomamos nuevamente nuestras clases acerca de las respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y hoy vamos a iniciar con el tomo 5, con la serie de más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Entonces esta mañana veremos la mentira: no me siento como una criatura nueva. Pero antes les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre amado, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos da la bendición de despertar en un nuevo día y poder iniciarlo, Señor, abriendo tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que, Padre, en esta hora tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y dándonos, Señor, el entendimiento que necesitamos para poder comprender tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos tu bendición, te rogamos tu dirección, que sea un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, pero también, Señor, te rogamos que sea un tiempo de edificación y de bendición para la vida de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hubo una regeneración o un nacimiento espiritual, como nos lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo habla de ese tema a Nicodemo. En el versículo 3 del capítulo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Incluso aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al nacimiento espiritual que viene del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que es el que efectúa ese nacimiento en el creyente. Entonces, igual el apóstol Pablo también indica y habla de este nacimiento ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Él lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo que Pablo está enseñando en este pasaje es que todas las personas que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Somos unas nuevas criaturas de Dios, somos una nueva creación de Dios, hemos nacido de nuevo espiritualmente hablando. Pero hay quienes no se sienten como esas nuevas criaturas que ahora son en Cristo, ¿sí? Incluso hay quienes, al ver sus fallas, ¿sí?, sienten frustración y desánimo. Se preguntan si realmente son salvos. Incluso se llegan a preguntar: ¿por qué sigo fallando si soy una nueva criatura? No me siento como esa nueva criatura que soy. Entonces, a estas inquietudes hay dos respuestas, ¿no? Posiblemente no te sientas como una nueva persona, una nueva criatura, porque quizá no naciste de nuevo. Entonces, ahí es donde debemos de darnos un tiempo para examinar nuestra conversión a Cristo, para ver si entendimos realmente el Evangelio del Señor Jesús y hubo un genuino arrepentimiento por nuestros pecados y una conversión a Cristo. Quizá tal vez en esos momentos que hicimos esa decisión por Cristo fue por pura emoción, o quizá lo hicimos presionados por alguien que nos decía: sí, levanta la mano, o sí, di que sí lo aceptas como tu Salvador. Entonces, un genuino arrepentimiento y una fe genuina nos llevarán a un cambio
de vida de manera paulatina, de manera progresiva, conforme el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Sí? Habrá un repudio incluso al pecado. Nos vamos a volver a Dios en temor reverente, en amor, en obediencia y en absoluta confianza a Él. Y ya vamos a rechazar el pecado en el cual antes nos sentíamos bien, en el cual lo practicábamos y no había ningún problema, no sentíamos nada, ¿no? Pero cuando hay ese nuevo nacimiento, empieza a haber ese repudio por el pecado. Entonces, en esta clase veremos otra posibilidad que es común incluso que un verdadero creyente se fije en sus fallas, que sus emociones le metan cierta duda sobre su conversión a Cristo. Es algo muy común, creo que la mayoría lo siente, pero en esta clase trataremos la mentira que dice, las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Esa es una gran mentira. Es mejor ver qué dice la Biblia al respecto de esta nueva condición espiritual de los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, el problema con depender de nuestras emociones es que no son confiables. Incluso Romanos 6 nos ayuda a entender las nubes de emociones confusas que a veces surgen en nuestro interior y nos lleva a entender la verdadera realidad de nuestra posición que ahora tenemos en Cristo Jesús como hijos de Dios, independientemente de cómo nos sintamos emocionalmente. Entonces, incluso este pasaje tiene 3 palabras claves, que una de ellas es saber, que vamos a ver en los versículos 3 al 10, la otra palabra es considerar, en el versículo 11, y la tercera palabra es presentar u ofrecer, en los versículos 12 al 14. Y les invito a abrir su Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver la primera palabra, que es saber. Algo que tenemos que nosotros prestar atención es a esta palabra, saber. Y cuando le preguntaron a Pablo en el versículo 1 si un creyente podía seguir pecando, ¿cuál fue la respuesta de él en el versículo 2? Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la respuesta es clara y Pablo dice, bueno, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Dice él, no, de ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la vida del creyente ya no se debe de caracterizar por el pecado, sino por abstenerse del pecado. Ya no hay ese deseo de satisfacer nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Incluso vamos a leer los versículos 10 al 2 para ver cuáles son las palabras o conceptos que se repiten en estos versículos. Versículos en 2 al 10 dice la palabra de Dios, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de él,
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que las palabras o conceptos que se repiten en estos versículos es bautismo, muerte, pecado y resurrección. Entonces, algunos toman la palabra bautismo en los versículos 3 y 4 como refiriéndose al bautismo en agua. Pero esto implica que entonces un creyente no es salvo sino hasta que se bautiza, cosa que no es así, ¿no? Incluso la Biblia enseña claramente que la salvación es únicamente por la fe, sin ninguna obra, incluyendo el bautismo, ¿sí? Acuérdense que dice la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces lo que Pablo está enseñando en este pasaje es que el bautismo en agua eso es lo que simboliza muerte al pecado, sepultura y resurrección a una nueva vida. Eso es lo que está simbolizando. Entonces nosotros al creer somos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y nacemos, dice, a una nueva vida. Una vida que dé gloria y honra al nombre de Dios. Eso es lo que está enseñando Pablo en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Bueno, lo que debemos de saber dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que debemos de saber. Hemos sido crucificados, dice, juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, realmente eso es lo que nosotros debemos de saber y debemos de meditar en el significado de la palabra sí del versículo 5. En el versículo 5 dice, porque sí fuimos plantados. Entonces, esta palabra realmente debe de ser importante para nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque habla de una convicción acerca de nuestro nacimiento espiritual que viene de un genuino arrepentimiento y de una fe cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Habla de una certeza que hay en nuestra vida como creyentes de Jesucristo, y dice, esto es lo que debes de saber, que tu viejo hombre ya fue crucificado con Cristo para que ya no vivas para el pecado. Y la segunda palabra, ¿no?, que debemos de considerar en este tema es precisamente considerar, que viene en el versículo 11, dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver, hermanos, que esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, creo que es cierto lo que Dios me dice. Si Dios me lo dice es porque es así. Entonces esto refleja un cambio de mentalidad para vernos más como Dios nos ve. Obviamente, ¿sí?, un conocimiento sin fe no transforma la vida de las personas. Debe ser un conocimiento, pero un conocimiento con fe y una fe práctica. Entonces, cuando digas, no me siento como una persona nueva, pregúntate, ¿qué es más confiable? ¿Lo que siento o lo que Dios me está diciendo en su palabra? Entonces, fíjate cómo afectaría tu vida si dices en la mañana, al mediodía y por la tarde, me considero muerto al pecado y vivo para Dios. Aún en los momentos donde no sienta ello. Fíjate cómo impactaría tu vida el considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Para qué? Para ahora dar gloria y honra a su nombre y poder vivir una vida agradable a Él. Una vida donde demostremos que hubo un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas,
que tenemos una fe genuina en Dios, en Cristo, y es una fe que está transformando nuestras vidas. Y la tercera palabra, hermanos, que debemos de tomar en cuenta es presentarse. Presentarse, ¿sí? U ofrecerse, que también lo dice así la Nueva Versión Internacional, y eso lo vemos en los versículos 12 al 14. Dicen los versículos 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces los versículos 12 al 14 hablan de una batalla espiritual que tenemos como creyentes. La pregunta es, ¿permitirás que los malos deseos del pecado reinen en tu vida? ¿O hay otra alternativa para ello? Bueno, debemos de preguntarnos cuáles son las dos alternativas para el creyente según el versículo 13. Fíjense, si nosotros vemos en el versículo 13, podemos ver dos alternativas para el creyente. Dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, aquí nos da las dos alternativas. Dice que debemos de nosotros presentarnos a nosotros mismos como, dice, como vivos para Dios. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y debemos también, dice, presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿cuáles son esos miembros que debemos de presentar a Dios como instrumentos de justicia? ¿A qué se está refiriendo Pablo en este pasaje? Bueno, esos instrumentos son nuestros pies, nuestras manos, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestro corazón, etcétera. Entonces, estos miembros del cuerpo a veces los ocupamos para pecar contra Dios, ¿sí? Entonces, dice, estos miembros debemos de nosotros presentarlos como instrumentos de justicia a Dios, y ya no para hacer el mal, ya no para el pecado. Entonces, sí me gustaría que en esta mañana tú hagas un ejercicio y apuntes en una hoja las maneras específicas de cómo debes ofrecer estos miembros como instrumentos de justicia a Dios. ¿Cómo tú puedes presentar estos miembros? ¿Sí? Por ejemplo, la lengua. Bueno, la lengua puedo presentarla como instrumento de justicia a Dios, ¿sí? Dando gloria y honra a su nombre, alabándole, bendiciendo a mi prójimo, no maldiciéndole, no diciendo palabras deshonestas, no diciendo palabras que blasfemen, no, sino dando gloria y honra a Dios con nuestras palabras. Por eso la Escritura dice que debemos, dice, de hablar, dice, solamente lo que conviene para la edificación de los demás, de los oyentes, que debemos de dirigirnos a nosotros, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y es una forma de presentarlos como instrumentos de justicia. Y si nosotros vemos el versículo 16, nos da dos alternativas de lo que podemos hacer con nuestros miembros. Veamos cuáles son esas dos alternativas. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces, las dos alternativas que nos dan, dice, es una, someternos o someter nuestros miembros al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Entonces, al contrario de la opinión popular, la libertad absoluta no existe. Siempre estaremos bajo la autoridad de un dueño. Entonces, es imposible librarse de la esclavitud del pecado sin antes someternos a una esclavitud más alta. Entonces, para ser libres es necesario someterse como esclavo, dice, a la justicia de Dios. Entonces, la única libertad que tenemos es
cuando decidimos a quién vamos a someternos, al pecado para la muerte o a la justicia o a la obediencia para la justicia. Claro que al someternos a la obediencia vivimos libres del poder del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, lo dice en el versículo 18. Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, obviamente, el pecado es un amo tirano. El pecado es un amo que quiere destruirnos. Y dice la Escritura, Dios quiere que nos sometamos a Él como siervos suyos para vivir una vida de justicia. Y una vida de justicia va a tener el favor, la bendición de Dios. Va a poder gozar de esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Entonces, eso es lo que debemos de meditar, de ver en la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los dos tipos de frutos mencionados en los siguientes versículos? Vamos a ver cómo la Biblia nos habla de dos tipos de frutos, ¿sí? El que es el fruto del pecado y el que es el fruto de la obediencia, cuando no somos siervos del pecado o cuando somos siervos de Dios. Por ejemplo, si somos siervos del pecado, el fruto que vamos a obtener de ello, dice, es la muerte. En el versículo 21 no lo dice, de ahí de mismo de Romanos capítulo 6, versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de esas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque sabemos que son pecados delante de Dios, dice, el fin de ellas es muerte. En el versículo 23 nos dice en la primera parte del versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese es el fruto cuando somos siervos del pecado, pero cuando somos siervos de Dios, el fruto es la santificación y la vida eterna. Nos lo dice el versículo 22, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en el versículo 23, la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, si nosotros vemos, es cuestión de la mentalidad que tenemos. Uno puede saber todo sobre la nueva vida, pero hasta que se considera que realmente es cierto, si no considera que es realmente cierto esto, seguirá viviendo lo mismo que antes, una vida esclavizada en el pecado. Entonces hay muchos que creen todo lo correcto, pero viven como si fuera mentira, ¿sí? Y eso es lo triste, es lo vergonzoso en la vida cristiana. El verdadero creyente ha alineado su mentalidad con lo que Dios dice. Se considera muerto al pecado y vivo para Dios, aun cuando sus emociones o sus sentimientos le dicen lo contrario, ¿sí? Decide presentarse cada día, ¿sí? Y cada parte de su cuerpo a Dios, dice, como instrumento de justicia en cada momento de su vida. Toma una determinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente, su mentalidad está siendo transformada. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 12, ¿no? Que debemos de transformar, dice, nuestro entendimiento, renovar nuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, saber que al recibir a Cristo, el hombre viejo, dice, murió y resucitó una persona nueva, nos hará considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Si no, entonces el pecado seguirá, ¿sí?, dominando nuestra vida. Entonces, debemos de adoptar una nueva mentalidad en cuanto a quién somos en Cristo. Ya somos libertados del pecado, somos siervos de la justicia, somos hijos de Dios, somos llamados a santidad. Entonces, considerar significa creer que lo que Dios dice es cierto, aun cuando no sintamos ello. Debemos de creer lo que Dios nos dice en su palabra y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos,
por lo que yo pienso, por lo que yo creo o lo que yo siento, sino realmente por lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces, hermanos, yo les invito, presentémonos u ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo a Dios en obediencia y no al pecado. ¿Para qué? Para que nuestra santificación y nuestra vida eterna, ¿sí?, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Sigamos creciendo en esa vida de santidad que Dios quiere. Sigamos viviendo esa vida eterna que el Señor ya nos ha dado. Entonces, a nosotros nos toca decidir a quién vamos a servir. Al pecado para muerte o a la justicia para vida. ¿Sí? Y esto solamente es, dice, mediante la obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, hermanos, vivamos como las nuevas criaturas que somos. Vivamos como esas nuevas creaciones de Dios. Creámosle a Dios. Todo aquel que se ha arrepentido de corazón, genuinamente, que ha depositado su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador, ya es una nueva criatura de Dios, es una nueva creación de Dios. Y Pablo lo dice también, ¿no? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces vivamos como esas nuevas criaturas que somos, hermanos. Y bueno, esta es nuestra clase, hermanos. Vamos a tener nuestra tarea como cada semana. Y la tarea de esta clase, hermanos, es que memoricemos Romanos 6:11. Romanos 6:11, que dice de la siguiente manera: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, continuemos leyendo nuestra Biblia. Ahora vamos a leer primera y segunda carta de Timoteo para seguir conociendo la verdad absoluta que Dios tiene y poder echar abajo todas esas mentiras que Satanás y el mundo nos quieren hacer creer como verdades. Entonces, hermanos, reciban un fuerte abrazo. Vamos a despedirnos con una oración. Padre amado, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos, Señor, seguir creciendo en nuestra vida espiritual, seguir fortaleciendo nuestra fe y poder vivir una vida de acuerdo al llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, en nuestra mente, para que no se nos olvide, para que meditemos, reflexionemos en ella de día y de noche, y en nuestro corazón, Señor, para que la pongamos por obra, para que la creamos, para que la vivamos y podamos tener esa vida en libertad que tú nos has dado en Cristo como nuevas criaturas. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un gusto poder estar con ustedes este tiempo. Síganse cuidando y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó